Blanchard y Pedro Estrada, hasta que se plantea una crisis militar el 1 de enero. Aquí tiene un papel muy importante Hugo Trejo, que la historia, por cierto, ha dejado un poco de lado, y Martín Parada también. Claro, de la aviación, ¿no? De la aviación. Y entonces allí viene una crisis militar. Pérez Jiménez se autodesigna ministro de la Defensa para tratar de conjurar la crisis, y llega ya la madrugada del 23 de enero, donde se contaron los cañones. Pérez Jiménez advirtió que había un sector militar muy importante que lo adversaba. Él contaba con unas fuerzas también importantes, pero enfrentarse a ese sector militar hubiese supuesto un baño de sangre. Y los militares, como son los que conocen la guerra, también suelen evitar las confrontaciones porque saben de qué se trata una guerra y lo que eso significa en pérdidas humanas. Y en ese momento Pérez Jiménez decide montarse en el DC-3, en la Vaca Sagrada, en la Carlota, con buena parte de su gabinete, y relata Tomás Enrique Carrillo Batalla en una serie de entrevistas que hizo sobre ese episodio, que en esa entrevista le comenta Barretico, que era como llamaban al general Osvaldo Barreto, que él se acercó al pie, a la escalera del avión, y le preguntó: mi general, ¿y quién queda al mando? Y Pérez Jiménez le dijo: bueno, lo lógico es que quede el oficial de mayor antigüedad, claro, y de mayor jerarquía, y ese era Wolfgang Larrazábal, ¿no? Se dice también que en esos momentos, ya cuando se revela, ¿no?, la Academia Militar, ¿no?, Sí. Medina Sánchez, que era el jefe, el coronel Medina Sánchez, le llevó un plan a Pérez Jiménez, ¿no?, cómo podían atacar la escuela. Y Pérez Jiménez, Sí. después que lo leyó, dijo: yo prefiero irme antes que matar cadetes. Así es. Porque esos cadetes eran su vida, estuvo en un cuartel Por formando supuesto. militares, ¿no? Claro, además tú conoces esto a fondo, porque tú escribiste la biografía de Pérez Jiménez para la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional. Creo Claro. haber leído eso que tú estás diciendo allí. Claro, claro, allí sí. Pero hay una cosa que tú destacabas, que no se trata simplemente de ese episodio, sino lo que antecedió al episodio. Correcto, Cómo claro. los factores importantes, digamos, de la democracia, que habían sido esa democracia que comienza, en verdad, o los pasos democráticos del 45, se frustra el 48, cuando los militares... pero esa dirigencia histórica, digamos, ¿no?, el caso de Betancourt, Villalba, Caldera, Sí. Machado, tiene un papel muy importante, aparte de la Junta Patriótica, en Estados Unidos, ¿no?, donde se celebra el famoso Pacto de Nueva York, donde se reúnen, discuten, y eso genera un gran apoyo, ¿no? Por ejemplo, Eugenio Mendoza, que esto fue en representación de los empresarios. Sí. Bueno, Tomás Enrique Carrillo Batalla, que incluso relata eso porque él fue testigo de esas conversaciones. Sí. Y entonces cuando cae Pérez Jiménez no es que cae en el vacío, sino que ya había un plan y unos propósitos que dieron pie después al pacto de Punto Fijo, que fue prácticamente la verdadera consolidación, ¿no?, del periodo democrático. Claro. Y hay un momento interesante, y es que Larrazábal, en la conformación del gobierno, se equivoca y nombra a Roberto Casanova y a Abel Romero Villate dentro de la Junta, y constituye una Junta militar. Y entonces ahí sí hubo una rebelión popular. Claro. Ahí la gente salió a la calle, los ciudadanos, a protestar, que no era posible que en una junta que iba a hacer una transición, porque ya Larrazábal había declarado que iban a convocar unas elecciones. Así es. No era posible que estuviesen unos perejimenistas de uña en el rabo como estos dos. Claro. Y entonces, en ese momento, está aterrizando en Maiquetía Eugenio Mendoza, que estaba en el exilio en Nueva York. Y Larrazábal designa a Eugenio Mendoza y a Blas Lamberti, y la Junta pasa a ser una Junta civil militar, que le dio una musculatura más amplia a la Junta de Gobierno, y la fortaleció en muchos sentidos. Sin embargo, Mendoza estuvo ahí de enero a abril, y en abril lo sustituye Arturo Sosa. Claro. Ahora, en ese periodo... Empresario también, ¿no? Empresario también, sí, y muy querido, el padre de Arturo Sosa Bascal, el jefe de los jesuitas en el planeta Tierra, nada menos, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento,
En ese momento también se da una reconfiguración de la Junta. Yo creo que no hemos sido lo suficientemente justos con Larrazábal. Claro. Yo creo que él hizo su trabajo. Primero, el primer día dijo, aquí van a haber unas elecciones, vamos a regresar a la democracia. Eso calmó mucho los ánimos. Regresaron todos los líderes en el exilio, empezaron a recomponerse los partidos políticos con miras a las elecciones de diciembre de 1958. Y hubo un momento en el que se pensó en una candidatura única. Y se hablaba de Ramón Velázquez, se habló de Óscar Augusto Machado, que era Rafael Pisani. De Rafael Pisani. Pero eso no prosperó. Y felizmente fue así, porque se presentó el pacto de punto fijo, firmado el 30 de octubre, que fue un pacto de gobernabilidad y no un pacto electoral. Aquí hay que, para entenderlo, hay que compararlo con el pacto del Frente Nacional en Colombia, ¿no? Ahí sí era un pacto de gobernabilidad y electoral, donde se repartieron el poder el Partido Liberal y el Partido Conservador durante casi 25 años. Aquí no, aquí era el que gane va a gobernar con los otros dos, pues, que fueron los primeros 2 años del gobierno de Betancur. Esto hay que también decirlo, la gente habla del punto fijismo. El pacto de punto fijo en rigor terminó en 1961. Claro. Cuando Betancur y Alberto Lleras Camargo reman en la OEA a favor de la expulsión, de la separación de Cuba, y entonces el URD, el ala izquierdista de URD, con José Vicente Rangel, Miquilena e Ignacio Luis Arcaya, deciden salirse del gobierno, ¿no? Así es, pero tú sabes que además la madurez que se demostró en aquel momento, porque comenta también que Río Batalla y otras personas que estuvieron en ese proceso, Simón Alberto Consalvi, que en ese momento también estaba en Nueva York, sí, comenta que cuando se reúnen en ese encuentro histórico, ¿no? Betancur, Caldera y Villalba, bueno, Betancur les dice, bueno, aquí estamos los tres, ¿no? Con las diferencias que tenemos. Y además, sí. y venían además de esa confrontación terrible entre el año 45 y 48. Le dice, tú, Jovito, piensa de una manera distinta como pienso yo. Tú, Rafael, de una manera distinta como pienso yo. No están aquí los comunistas, pero por supuesto sabemos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, no estamos aquí para decir que somos iguales, sino para coincidir en un solo objetivo. Sí. Y si ese objetivo, que es la caída de Pérez Jiménez, se logra, vamos a ver cómo podemos combinar para gobernar sobre la base de que somos fuerzas, cada una con su perfil y con su propia visión, ¿no? Así política. fue. Bueno, es sabio. Totalmente. Eso facilita la unidad. Sí, y yo creo recordar que Simón Alberto Consalvi, donde explica eso, dice que estaba de testigo el general López Contreras. Claro. Ahí estaba, que eso también es muy interesante, ¿no? Y está incluso de López Contreras, que es muy importante. Al parecer, Betancur dijo, quiero hablar con el general López Contreras, con todas las diferencias que había. Entonces, esto lo cuenta Carrillo Batalla también, y entonces fueron a la casa donde vivía, el apartamento donde vivía López Contreras en Nueva York, y la esposa de López Contreras, que estaba... María Teresa. Que tenía, bueno, con razón, pues. Bueno, ¿cómo va a venir para acá Rómulo? Claro. Entonces Rómulo se retira y después acuerdan una reunión. Y se reúnen y entonces López Contreras cuando le da la mano a Betancur, imagínate tú, eso es un hecho histórico. Pues. Totalmente. Bueno, López Contreras y Betancur le dice Betancur, lo he llamado para conversar y quiero decirle que si usted está en capacidad de sustituir al gobierno de Pérez Jiménez, cuente con el apoyo de Acción Democrática. ¿Tú te imaginas mayor gesto de madurez y de claro, y de manejo pedagogía política, además, claro, ¿no? Eso eran políticos, grandes políticos. Y el ¿no? interés para ello era fundamentalmente recobrar la democracia. Pues. Ese era el objetivo. Más allá de las diferencias. Más allá de los egos y de las diferencias históricas que eran además abundantes, ¿no? Claro, no, y que habían venido a ese proceso de 3 años, que fue un proceso de confrontación tan radical, ¿no? Que claro, ese del 45 al 48, ¿no? Bueno, 11 intentos de golpes de Estado hubo. Sí, por cierto, Larrazábal enfrentó por lo menos 3 golpes de Estado. Claro. 2 de Castrolión y otro de Juan de Dios Moncada Vidal. Que fue, quizá, y ha sido todavía, el alzamiento más sangriento que hubo, fue el 7 de septiembre del 58, con enfrentamientos en las calles. Ese es el de Puerto Cabello, ¿no? No, en Caracas. En Caracas. Sí, el de Juan de Dios Moncada Vidal, ¿no? Y Evaristo, creo, estaba también allí otro oficial. Fue un grupo de militares, pero esos tuvieron mucho éxito inicialmente. Sí. Pero fíjate lo que significaba en aquel momento. Se convocó la Federación de Centros Universitarios
y la CTV, que ya estaba, por supuesto, democrática. Bueno, y la gente salió a la calle y derrotó los disparos que se hacían desde ahí frente a Miraflores, ¿no? Así es. Estamos hablando de un país que no llegaba a 7 millones de habitantes. País pequeño, ¿verdad? Claro. Con unos ingresos per cápita enormes, los más altos del mundo, porque el ingreso per cápita tú lo sacas de los ingresos petroleros versus la población. Los ingresos, la producción petrolera estaba en 2,5 millones de barriles diarios. Era otra Venezuela, ¿no? Y era el país, imagínate tú, los grandes productores de... Los grandes productores de petróleo. Exportador de petróleo, llegó a ser el más importante del mundo, ¿no? Sí, ya en ese momento Arabia Saudita había entrado los países árabes, ¿no? en la cueva, pero lo había sido, por claro. supuesto. Sí. Y luego, pero tú destacabas un hecho importante que fue ese mandato de la Razabla, muy difícil además. Muy ¿no? difícil. Porque además de estos movimientos militares, y además encabezado por Castro León, que era el ministro de la Defensa, sí. y que tenía un gran prestigio, ¿no? También hubo diferencias con Hugo Trejo inicialmente, ¿no? Bueno, lo por mandaron por de otras embajador razones, a por otras Costa razones Rica. decían que Hugo Trejo encabezaba un grupo como radical en aquel momento, ¿no? Sí, pero bueno, yo pero la en todo impresión, caso, en todo caso me parece que no se le ha hecho justicia histórica. no, es que pero quiero decir, pero en todo caso ese fue un episodio también que tuvo que enfrentar. Y luego la calle, porque después del 23 de enero quedó una calle caliente, como dicen, las manifestaciones por el empleo, el plan de emergencia que hubo que aplicar, Sí. porque con la caída de la industria de la construcción se produjo un desempleo masivo, y en Sí. Caracas, eso que decían que bajaron los cerros de Caracas que comenzaban, ¿no? Es así. Bueno, y todo eso lo manejó con una gran... Bueno, y el plan de emergencia, ¿no? Y el plan de emergencia, eso lo manejó con un gran pulso, digamos, sin duda alguna la Yo Razabla. tengo algunas diferencias con amigos míos, profesores de Derecho Constitucional, que le atribuyen una gran importancia a la Constitución del 61. A mí me parece que la tiene, pero cuando tú la analizas en relación con la del 47, los cambios son pocos, ¿no? Es decir, las bases democráticas, las bases del proyecto democrático venezolano están en la Constitución del 47, ¿no? Para comenzar, el derecho al voto, ¿no? Bueno, universal, directo y secreto, ¿no? La del 61 introduce algunas modificaciones importantes, pero la del 47 me parece a mí que fue eso fue el gran salto, ¿no? Lo que pasa es que la del 61 lo que hizo fue revisar algunos artículos de la del 53, que era regresiva, porque comenzó, digamos, fue contra la Constitución del 47, ¿no? Pero la del 61 comete un error cuando uno lo analiza ahora, y es que establece la posibilidad de la reelección 10 años después de haber terminado el mandato. Fue un error. Un error gravísimo. Y el país lo ha pagado ya, ¿no? Y el país lo ha pagado. Y otra cosa que no hace la del 61, que ha podido hacerlo, es avanzar con la descentralización, con la posibilidad